Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios que nos permite estar aquí. Antes de iniciar, quisiera que me confirmaran el audio, si nos escuchamos bien. ¿Sí? Seguimos en el lugar santo. Hoy nos toca hacer un alto en la mesa de los panes. ¿Sí? Ok, se escucha bien. Entonces vamos a iniciar, pero antes vamos a orar. Mis hermanos, si me acompañan ahí donde están. Acompáñenme a orar para que nuestro Dios respalde esta enseñanza y esté ministrando nuestros corazones. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos permites. Gracias, Señor, por tu provisión, Señor, a nuestras vidas, Señor, en todos los sentidos, tanto físico como espiritual. Señor, en esta hora te pongo en tus manos, Señor, este tiempo. Señor, te ruego que seas tú respaldando esta enseñanza, Señor, que tú seas fiel a tu palabra, Señor. De nuevo también por la vida de cada uno de mis hermanos que están conectados del otro lado de la pantalla, Señor. Que tú seas con ellos en sus necesidades, Señor, y que tu palabra también sea ministrando sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Pues gracias a Dios, mis hermanos. Miren, como les comentaba Isa en la primera enseñanza, el estudio del tabernáculo pues da para mucho, ¿verdad? Yo creo que es un tema que no se agota, que podemos seguir buscando y Dios siempre nos muestra cosas nuevas en su palabra. Entonces, como les comentó al inicio, pues es un tema que no se pretende agotar, pero pues debido a esto, al tiempo que le damos a cada mueble, pues a veces algunos temas se quedan cortos o falta aclarar algunas cosas. Tal fue el caso de la enseñanza pasada que vimos el candelero o candelabro de oro, ¿sí? Surgieron por ahí algunas dudas con algunos hermanos. Entonces, antes de entrar en la mesa de los panes, vamos a ampliar un poquito, así brevemente, vamos a ampliar lo que vimos en la enseñanza pasada acerca del aceite, ¿sí? Nada más para que no se queden con dudas los que por ahí tuvieran alguna, ¿ok? Para esto vamos a ver un texto en Hebreos 10:1, que es el texto que venimos en el que nos venimos basando desde el inicio, ¿verdad? Hebreos 10:1. Se los voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, que es una que trae el texto muy claro. Dice: la ley era solo una imagen borrosa de las bendiciones que llegarían en el futuro. La ley no es la verdadera bendición, porque exige a la gente que ofrezca los mismos sacrificios todos los años. Los que se acercan a ofrecer culto a Dios siguen ofreciendo esos sacrificios, pero la ley jamás puede hacerlos perfectos, ¿sí? Viene muy claro este texto. Toda la ley de los sacrificios es meramente una imagen borrosa, dice, de las bendiciones que llegarían en un futuro, de las bendiciones que ya tenemos ahora. Todo era sombra, dice la Reina Valera, sombra de las cosas que vendrían. Todo era figura de una realidad espiritual que ya tenemos ahora en Cristo, ¿sí? Cada parte del tabernáculo, cada parte de los sacrificios, todo nos habla de una realidad espiritual que ya la tenemos ahora en Cristo. Entonces, el aceite en el antiguo pacto era una sombra y figura del Espíritu Santo. Si lo acomodamos a la versión que leímos,
era una imagen borrosa del Espíritu Santo, que ya lo tenemos ahora. Entonces vamos a ampliar unos puntos respecto al aceite que se usaba en este tiempo. Miren, dijimos que el aceite, mencionamos que uno de los usos del aceite en el antiguo pacto era ceremonial, eso lo mencionamos, ¿verdad? Dijimos, es decir, que se usaba para consagración. O sea, que la gente o los sacerdotes y los objetos y los leyes eran consagrados o apartados para el servicio de Dios con el aceite, ¿verdad? Eran ungidos con el aceite y eso simbolizaba que eran apartados para un fin específico. En el caso de los leyes, los sacerdotes para el fin específico del servicio a Dios, ¿sí? Entonces dijimos que el aceite era, digamos, sombra, figura del Espíritu Santo, que ya lo tenemos ahora. Entonces, si el aceite era sombra y figura, si el aceite era la imagen borrosa que nos dice la versión Palabra de Dios para Todos, la sustancia o la realidad es el Espíritu Santo, ¿verdad? Así como en la antigüedad se consagraban las cosas y las personas para uso exclusivo de Dios con el aceite, ahora nosotros como sacerdotes del nuevo pacto fuimos ungidos y sellados con el Espíritu Santo, ¿sí? Esa es la realidad ahora de la sombra del aceite. Y fuimos sellados y apartados para la obra de Dios. El día que creímos ocurrió esto, ¿sí? Dice primera de Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el aceite ahora, esa es la sustancia, esa es la realidad ahora. Ahora fíjense, algo interesante que no les mencioné la vez pasada. Según Éxodo 30:22 en adelante, donde nos habla tanto del aceite de la unción como del incienso aromático, que vamos a ver más adelante cuando veamos el altar de incienso, se prohibía al pueblo de producir cualquiera de los dos para otro uso que no fuera el tabernáculo. No lo podían reproducir. Si lo hacían, muerte. Les voy a leer el texto, está en Éxodo 30 del 32 al 33, dice. Bueno, no los voy a leer completo porque nos tardamos más. Este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por lo tanto lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño será cortado de entre su pueblo. Hermano, el hombre es religioso por naturaleza. Dios conoce el corazón del hombre. Yo creo que si se hubiera permitido que se reprodujera tanto el aceite como el incienso, el pueblo hubiese terminado usándolo como fetiche, ¿sí? Como un amuleto, digámoslo así. ¿Por qué? Porque el hombre es religioso por naturaleza. ¿Qué pasa con la Iglesia Universal? Ustedes díganme cuántos fetiches tienen. Que si el agua bendita, que si la reliquia de quién sabe quién, que si la astilla de la cruz, infinidad de cosas. ¿Por qué? Porque
los seres humanos a veces tendemos a irnos por lo que vemos en lugar de por la fe, ¿vea? ¿Qué pasa también con algunas iglesias cristianas? Empezamos con el aceite ungido y terminamos que el pañuelo ungido, y ya todo está ungido. Entonces, ese es el peligro, ese es el peligro. Esto sucedió y lo vamos a ver cuando veamos el arca del pacto con Isa. Esto sucedió con el pueblo de Israel. En determinado momento, hermanos, ellos consideraron el arca como un amuleto, ¿sí? Ya no lo veían como la presencia de Dios, sino que ya lo veían como un amuleto. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos, desgraciadamente. ¿Qué pasó con la serpiente de bronce también con el pueblo de Israel? Dios la levantó como una señal, ¿sí? La levantó como una señal y era también un símbolo de Jesús. Todo decía el texto, cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Esto viene en Números 21. Pero ¿qué terminó haciendo el pueblo? Terminaron adorando a la imagen de la serpiente. Dice Segunda de Reyes, se los voy a leer, es cuando el rey Ezequías derriba todos los ídolos, incluyendo la imagen de esta serpiente, porque el pueblo ya le estaba incluso ofreciendo incienso. Entonces, ese es el peligro cuando seguimos usando símbolos. Les voy a leer el texto, dice: Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había ahí con Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. ¿Sí? ¿Se fijan? Ese es el corazón que tenemos como seres humanos, que necesitamos a veces ver para creer, y como cristianos, desgraciadamente también podemos caer en esto. Quizá usted me diga, no, hermana, ¿cómo cree? Yo no. Y pues quizás usted no, o quizás yo no. Y digo quizás porque no estamos exentos de caer en algo así. Pero ¿qué de la siguiente generación? ¿Sí? A veces cuando permitimos una cosa como símbolo y la siguiente generación no está bien instruida en la palabra, van a caer en feticismo, ¿sí? Van a atribuirle poder a algo que solamente es un símbolo. Ahora, vimos que se usaba este aceite como combustible y vimos que se usaba como elemento ceremonial. Pero también se utilizaba como elemento curativo, es decir, en las heridas también se utilizaba. Eso lo podemos ver en la historia del buen samaritano, que viene en Lucas 10, donde dice, le curó las heridas con vino y aceite, ¿sí? Y lo vemos también en el libro de Santiago, cuando dice que los ancianos de la iglesia ungen a los enfermos con aceite para sanar. Bueno, este texto de Santiago, hermanos, está interpretado de dos maneras en cuanto al aceite, ¿sí? Algunos dicen que es meramente usado como símbolo y otros dicen que es usado como elemento curativo, ¿sí? Yo creo que cualquiera de los dos puede ser aceptable, tanto como símbolo como elemento curativo. Sin embargo, el problema, les repito, es que como seres humanos tendemos a poner la mirada en las cosas que vemos. Ahí está el peligro. Cuando ponemos la mirada y al rato le estamos atribuyendo poder al aceite. Ese es el peligro, ¿sí? Y quitamos la mirada de Cristo y empezamos a poner en las cosas que se ven, en este caso el aceite, y no estamos exentos
de caer en ese tipo de cosas. Les aseguro que las iglesias que tienen infinidad de cosas ungidas no fue que cayeron nomás así, es sutilmente. Sutilmente desviamos la mirada de Cristo, ¿sí? Ok, esto nada más era, hermanos, para aclararles este punto del aceite. Vamos a empezar con la mesa de los panes, ¿sí? Ya pasamos por el altar, ya pasamos por la fuente, pasamos entramos al lugar santo con el candelero de oro y ahora vamos a pasar a la mesa de los panes. La mesa de los panes, vamos a encontrar la descripción en donde nos vamos a basar en Éxodo 25, del 23 al 30, y Levítico 24, del 5 al 9. Ahí nos vamos a basar, ¿sí? Para la descripción de la mesa. Vamos a leer ahorita por lo pronto Éxodo 25 del 23 al 30. Dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia. Conforme voy leyendo, hermanos, y se van a dar cuenta ustedes tanto de material como de medidas, a lo mejor ya van a estar identificando el simbolismo, ¿verdad? Porque son simbolismos que ya hemos visto y hemos estado repitiendo, ¿sí? Dice, su longitud será de 2 codos y 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de altura. Y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor, y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará. De oro fino los harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición, delante de mí continuamente. Ok. ¿Dónde estaba la mesa? Aquí estaba la mesa. Entrando al lugar santo, a mano derecha estaba la mesa. Ya vimos el candelero a la izquierda, justo a mano derecha estaba la mesa. Justo en esa parte, entrando al lugar santo. Ahora, ¿qué era la mesa? O más bien, ¿qué era? Pues sí, la mesa, vea. Una mesa, ¿sí? Tal cual era una mesa pequeña. Si se fijaron las medidas, pues no era muy grande. Era de 2 codos de largo, aproximadamente 90 centímetros, no es ni 1 metro, 90 centímetros de aquí, 2 codos, 1 codo de ancho y codo y medio de alto. O sea, no era muy grande la mesa, ¿sí? Dice que tenía una cornisa de oro. Bueno, más bien nos habla de 2 cornisas el texto. 2 cornisas y una moldura, ¿sí? Para los que no hablamos términos arquitectónicos, una cornisa dice que es una saliente o voladizo con lo que se remata un muro, ¿sí? Una saliente puede ser así o puede ser así, ¿sí? Y la moldura es un elemento decorativo, ¿sí? Ahí está la mesa. Ahora, algunas traducciones más antiguas, como la versión de 1569, que es la versión del oso, traduce como corona en lugar de cornisa, ¿sí?
Entonces, si tomamos la traducción esta, es más antigua, estaríamos diciendo en la mesa tiene 2 coronas, ¿sí? Esta de acá y esta de acá. Nos habla de 2 coronas, ¿sí? Y si fuera así, si lo tomábamos como 2 coronas, podemos leer un texto, no se los voy a leer, solo se los menciono para los que anotan. Zacarías 6 nos habla en una visión de Zacarías de un sumo sacerdote como rey, ¿sí? Entonces, si vemos las 2 coronas, estamos hablando ahí de Jesús como sumo sacerdote y como rey, ¿sí? Ahora, ¿para qué era esta cornisa que va hacia arriba? Dijimos que la mesa era para poner los panes, ¿sí? Bueno, no sé si ya les dije, pero la mesa era para poner los panes. Entonces, sí, es muy claro que lo que es la cornisa era para proteger el pan del que se fuera a caer. Recordemos que aún en el peregrinaje del pueblo de un lugar a otro, la mesa tenía que ir con los panes, ¿sí? No quitaban los panes, iban con los panes. Entonces, para evitar que se cayeran los panes, era esta parte. Entonces, si le diéramos una aplicación espiritual, obviamente nos estaría hablando la mesa de la protección, ¿verdad? De la protección que tenemos en Cristo como creyentes, de la seguridad que tenemos en el sacrificio de Cristo, ¿sí? Ok. Dice, material. Vimos en el texto que estaba hecha de madera de acacia cubierta con oro, ¿sí? Estos materiales los hemos venido viendo. No, ¿verdad? No los hemos visto. Bueno, la madera de acacia y el oro por separado, sí. Madera de acacia y oro. Entonces nos habla de Cristo en su naturaleza humana y divina, ¿sí? La naturaleza humana y divina combinadas en la persona única de Jesús. Ahí tenemos el material. Medidas. Dijimos 2 codos de largo, 1 codo de ancho y codo y medio de altura. El número 1 nos habla de unidad. El número 2 nos habla de comunión. Vamos a leer 2 textos en este sentido. Hablamos de unidad y de comunión tanto con Dios como en la iglesia. Esta mesa nos habla de la comunión entre nosotros, ¿sí? Qué difícil es la comunión, mis hermanos, cuando no está sustentada en Cristo, ¿sí? Porque somos seres egoístas que decimos yo, primero yo y luego yo, y nunca veo la necesidad de mi hermano. Entonces, si la comunión no está sustentada en Cristo, es muy difícil. Ok. Juan 17, 22. Juan 17, 22. Dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Unidad. La unidad que tiene el Hijo con el Padre es la que desea en nosotros como creyentes, ¿sí? Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros, ¿sí? A veces cuando andamos mal es cuando se nos dificulta tener comunión con la iglesia, ¿sí? ¿Cierto o no?
¿Para qué era? ¿Para qué era la mesa? Bueno, ya les dije, ¿verdad? El propósito de la mesa lo encontramos en el versículo 30 de Éxodo 25. Dice, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. La mesa era para poner el pan de la proposición únicamente, ¿sí? Para colocar el pan de la proposición. Entonces, con lo que llevamos hasta aquí, mis hermanos, tenemos a Jesús en la mesa, sustentando o recuperando la comunión perdida con el Padre, ¿sí? La comunión perdida del hombre con Dios, sustentada en Cristo. Sin el sacrificio de Jesús no podemos tener comunión con Dios, ¿sí? Y como les comenté hace rato, tampoco tenemos o podemos tener comunión con otros creyentes, ¿sí? Ok. Entonces dijimos, madera de acacia recubierta con oro, Jesús hombre y Jesús Dios. El verbo divino, oro, se hizo carne, madera de acacia, para recuperar y sustentar la comunión de Dios con el hombre, reconciliar a Dios con el hombre. Ok. Ahora, vamos con el pan. ¿Qué era este pan? ¿O para qué era este pan? ¿O de qué era este pan? ¿Sí? Este pan, hermanos, es llamado en la Biblia pan de la proposición, pan de la presencia, pan perpetuo o pan continuo. Si usted encuentra esos términos en la Biblia, ya sabe que se está refiriendo al pan que estaba sobre la mesa, ¿sí? Se los repito, pan de la proposición, pan de la presencia, pan perpetuo o pan continuo. Este pan era el pan que los sacerdotes comían en la presencia de Dios, es decir, en el lugar santo. Ahí lo comían los sacerdotes, ¿sí? En hebreo se conoce como lehem panim, que significa pan al rostro. Y vamos a ver algunas cosas importantes de este pan, ¿sí? Bueno, primero, los coatitas, que eran de la tribu de Leví, eran los encargados de la preparación de estos panes cada sábado. Eso lo vamos a ver en Primera de Crónicas 9:32. Recordemos, hermanos, que cada familia de la tribu de Leví tenía asignado una función especial en el tabernáculo. Nada era al azar. Si decían, vaya, si se levantaba la nube y había que moverse, cada familia ya sabía, ok, me toca hacer esto, vamos a hacer esto, ¿sí? Nada de que córrele que tú no, como lo hacemos. Estaba bien asignado cada familia lo que le tocaba hacer. Entonces los coatitas eran encargados de preparar los panes cada sábado. Dice Primera de Crónicas 9:32, y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. ¿Sí? Siguiente punto. Debía estar siempre sobre la mesa. Se quitaban unos y se ponían otros. Como les dije al principio, aún cuando iban en camino tenía que haber pan. Vamos a leer un texto, Números 4:7. Este texto de Números 4:7 nos habla de cuando se movían, ¿sí? Lo vamos a leer. Sobre la mesa de la proposición extenderás un paño azul y pondrás sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar. El pan continuo estará sobre ella, ¿sí? Se van a mover, pero el pan tiene que estar ahí. No lo vayan a quitar, ¿sí? Dice, bueno, este pan no es
Estos panes eran 12 panes, tenían que estar 12 panes sin levadura, colocados como vimos en la imagen, 6 en una hilera y 6 en otra hilera, en total 12, representando a las 12 tribus de Israel. Esto lo vemos también en varios textos en la Biblia. Si recuerdan, bueno, no, creo que no lo mismo. El atuendo del sumo sacerdote llevaba también unas piedras en representación de las 12 tribus de Israel, ¿sí? Entonces el número 12 en la Biblia es muy repetitivo, se menciona mucho. Tenemos por ejemplo a los 12 apóstoles, tenemos a las 12 tribus, tenemos a las 12 puertas en la ciudad, tenemos los 12 ancianos. Entonces se dice que el número 12 es símbolo del gobierno perfecto de Dios hacia la humanidad, ¿sí? Pero vamos a leer el texto de Levítico donde nos habla de los 12 panes. Levítico 24, 5 y 6. Dice: y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, está hablando y de los panes. Cada torta será de 2 décimas de efa y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. ¿Sí? Entonces tenemos que eran 6, 2 en total, 6 en cada hilera. Bueno, el siguiente punto: encima de cada hilera se ponía una cuchara con incienso. ¿Sí? Vamos a leer Levítico 24, 7. Dice: pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Estos panes, hermanos, eran como una ofrenda perpetua, así le llama la Biblia, ofrenda perpetua a Dios, y por ello debían llevar incienso para que fuera agradable delante de Dios. Nos dice también que estos panes eran renovados o cambiados cada sábado, ¿sí? Eso lo tenemos en Levítico 24, 8, dice: cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo, ¿sí? Como ofrenda perpetua delante de Dios. Algo importante. Obviamente aquí en el lugar santo donde estamos, únicamente los sacerdotes podían entrar, nadie más. Entonces, únicamente los sacerdotes podían comer este pan. Nadie más podía comer este pan. Y tenían que hacerlo en el lugar santo. No podían agarrarlo del horno y me lo como afuera. No. Tenían que comerlo en el lugar santo. Dice Levítico 24, 9. Será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. ¿Sí? Ya con esto, hermanos, tenemos un panorama general de lo que era la mesa, ¿verdad? De lo que implicaba y de los panes. ¿Sí? Vamos entonces a entrar ahora en un poquito de enseñanza con el pan, ¿sí? Obviamente ya vimos a Jesús en la mesa como Dios y como hombre y como, digamos, como sustentador de la comunión, tanto de la iglesia como del hombre, como del creyente con Dios. ¿Sí? Ahora vamos a verlo en el pan. En el texto que les di al inicio de Levítico 24, del 5 al 9, ahí es donde nos habla de los panes, ¿sí?
Vamos a ver, vamos a leer bueno, no, ya no lo vamos a leer, si no nos vamos a atrasar. Ya lo leímos. Nada más la parte de inicio dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Flor de harina, ¿qué es la flor de harina? En la antigüedad, hermanos, o en tiempos bíblicos se utilizaban dos tipos de harina, ¿sí? Una era la flor de harina y la otra era la harina común. La flor de harina, o era llamada flor de harina cuando era una harina muy fina, ¿sí? Esto es, cuando ustedes lean en la Biblia flor de harina, se refiere a una harina muy fina, ¿sí? ¿Cómo se obtenía esta harina muy fina? Obviamente la harina la obtenían del trigo, también la obtenían de la cebada. Algunas veces esto generalmente la gente de más pobre utilizaba la harina de cebada, pero generalmente se usaba el trigo. Okay. Entonces el trigo era molido y se obtenía la harina común. Y para obtener la harina fina tenía que volverse a moler la harina común, ¿sí? ¿Se fijan cómo tenemos el simbolismo de la humanidad de Cristo en la harina fina, en la flor de harina? Nos dice Isaías que Él fue molido por nuestros pecados, ¿sí? Ahí tenemos otra sombra de Jesús en la flor de harina, perdón. Les voy a leer unos textos que nos hablan de la flor de harina. Generalmente se usaban, o más bien usualmente usted va a encontrar la flor de harina cuando hablan de las ofrendas, de los sacrificios, de las ofrendas que se ofrecían en el tabernáculo, nos va a hablar de flor de harina. Nos va a hablar de harina común y se menciona únicamente como harina para otros usos, digamos, del pueblo común, ¿sí? Flor de harina, Levítico 2:2. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial, ofrenda encendida, es de olor grato a Jehová. Uno más. Números 15:4. Entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite, ¿sí? Vamos a leer ahora unos dos textos o uno que nos hablan de la harina común. En Primera de Samuel 1, déjenme ver si lo anoté bien. Primera de Samuel 28-24. Ahorita se los corroboro, hermanos. Sí, Primera de Samuel 28-24. Dice, y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ella panes. ¿Sí? Ahí nos habla de la harina común. ¿Sí? Ok, fíjense, entonces les comentaba que para llegar a la harina fina o flor de harina tenían que molerla y volverla a moler para obtener la harina fina o flor de harina, ¿sí? Nos habla de la humanidad de Cristo. De la humanidad de Cristo,
que fue molido por nuestros pecados, como nos dice Isaías. La harina, obviamente, después de ser molida y vuelta a moler, para hacer el pan, pues hay que pasarlo por el fuego, ¿verdad? Para hacer el pan. Obviamente tenemos aquí otra imagen de Jesús que fue expuesto a la acción del fuego, a las pruebas en su naturaleza humana, desde su nacimiento hasta el Calvario, ¿sí? Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces tenemos a Jesús nuevamente en el pan, ¿sí? Vamos a ver un texto que se encuentra en Juan capítulo 6. Mire, hermano, si usted tiene oportunidad después de leer con calma todo el capítulo 6 del libro de Juan, después de que terminemos de ver todo lo que es los panes en la mesa, va a ver cómo le da otra perspectiva, ¿sí? A veces leemos y como la Biblia usa términos judíos, términos hebreos, o términos que hacen alusión al Antiguo Testamento, pues a veces nos quedamos así como que con duditas, ¿no? Pero viendo todo esto, si usted vuelve a leer todo el capítulo de Juan, verá cómo se le van a aclarar muchas cosas. No vamos a leer todo Juan, vamos a leer nada más una parte, todo el capítulo 6, perdón. Dice, para dar un poquito de contexto, antes de esta parte sucede cuando Jesús multiplica los panes, ¿sí? Todo esto une después. Dice, voy a leer a partir del 32, dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Recordemos, hermanos, que cuando Jesús dice esto, obviamente los judíos sabían de lo que estaba hablando. Ellos conocían tanto del maná como del pan de la mesa de los panes. Sabían de lo que estaban hablando. Sin embargo, ellos no captaron la enseñanza espiritual que les estaba dando él, sino que lo vieron o lo tomaron como algo físico, ¿sí? Fíjense en el... Bueno, está muy interesante si tienen oportunidad de leerlo, no dejen de hacerlo, porque desde el inicio se van a dar cuenta del seguimiento que lleva Jesús, hablando de verdades espirituales de Él como un pan, hablando incluso del sacrificio del Calvario, de que Él que su carne la iba a entregar para que pudiéramos ser salvos. Está muy interesante, pero vamos a leer nada más una parte para no alargarnos. Dice, les acabo de leer el 35, sí, 35, repito, yo soy el pan de vida, que viene a mí, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, ¿sí? Obviamente sabemos ahora que Jesús no hablaba físicamente, ¿verdad? No hablaba físicamente, sin embargo los judíos así lo estaban tomando. Nos dice en el verso 41,
Murmuraban entonces de él los judíos porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? No entendían el lenguaje espiritual. ¿Sí? Seguimos. Vamos a leer ahora el 53. Vamos a brincarnos al 53. No, vamos a leer un poquito antes para que. Dice, el 47. Dice, de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Está hablando ahí de la salvación, del sacrificio. La carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y continúa varios textos ahí. Obviamente Jesús no está hablando, repito literalmente, ¿verdad? No está hablando de canibalismo, está hablando del sacrificio que Él iba a hacer en su cuerpo, por su propio cuerpo, con su carne, ¿sí? Dice el verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Dice el texto cuando Jesús dijo estas palabras, hablando de él como el pan de vida, hablando de que teníamos que comer su carne, que teníamos que beber su sangre, dice que muchos de los que le seguían se fueron, ¿sí? ¿Por qué? Porque se lo estaban tomando literalmente, ¿verdad? Y obviamente sabemos que Jesús hablaba de verdades espirituales que ahora podemos entender, ¿sí? Ahora veamos algo interesante. Dice que la mesa iba acompañada por otros implementos. Dice el texto de Éxodo 25-29, harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará. ¿Sí? La libación, hermanos, era el derramamiento de algún líquido como ofrenda a Dios. Esto es la libación. Cuando veamos libación en la palabra, sabemos que se trata de otro tipo de ofrenda. En este caso, derramar un líquido como ofrenda. Generalmente vino, ¿sí? Aunque también a veces era aceite o agua, pero generalmente vino. Vamos a leer unos textos, ya se nos está yendo el tiempo, a ver si terminamos. Dice Éxodo 29:40, además, con cada cordero, 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. ¿Sí? Uno más. Su ofrenda será de 2/10 de flor de efa de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová con olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 1/4 parte de un hin. ¿Sí? ¿Qué nos recuerda esto, hermanos? Tanto el pan como el vino. ¿Sí?
obviamente nos recuerda la cena, ¿verdad? La cena, la última cena que viene en Mateo 26, de 26 al 27. Vamos a leer el verso 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo en la mesa de los panes estaba claramente haciendo referencia al sacrificio de Jesús? Y aquí Mateo, o más bien Jesús en Mateo lo dice, está hablando del pan y de la libación, el derramamiento de su sangre para remisión de nuestros pecados. De esto nos hablaba la mesa, ¿sí? Ok, entonces tenemos a Jesús en la mesa y a Jesús en el pan, como alimento espiritual, como comunión. Pero también tenemos, les dije al inicio, tenemos la comunión de la iglesia, ¿verdad? La comunión que debemos tener como iglesia. Vamos a leer unos textos, creo que ya los leímos al inicio. Dice: si tenemos comunión con Cristo, entonces es posible la comunión verdadera con otros hijos de Dios. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, ¿sí? Unos con otros. A veces, ¿por qué, hermanos? Porque es difícil la comunión en la iglesia. ¿Por qué? Porque no andamos en luz, porque pongo primero mi yo antes que a mi hermano, ¿sí? Ese es el problema, no andamos en luz, y cuando no andamos en luz se complica la comunión en la iglesia, ¿sí? Ok, vamos a ver rápidamente el traslado, porque ya se nos... antes de ver el traslado, vamos a ver otra sombra, la palabra de Dios como alimento espiritual, ¿sí? La palabra de Dios en los panes. Vamos a ver Jeremías 15:16. Dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. La palabra de Dios como alimento. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El alimento espiritual. A Jesús en la palabra se le llama el verbo, ¿sí? El verbo o la palabra, el alimento espiritual. Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, ¿sí? Hablando de la palabra como alimento. Entonces ya para terminar, vamos a ver un poquito del traslado. Ya se los mencioné un poquito al inicio, al igual que los demás objetos del tabernáculo, la mesa de los panes contaba con sus 4 anillos y sus varas para que pudiera ser transportada, ¿sí? Lo interesante de esto es que, como les comentaba en un inicio, no se podían quitar los panes, ¿sí? Los panes eran ofrenda perpetua a Dios en la mesa de la proposición, ¿sí? No se podían quitar. Vamos a leerlo en Números 4:7. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura, para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y con ellas será llevada la mesa, ¿sí? ¿Se fijan, mis hermanos? Todo, entre más le escudriñamos su palabra,
hablando del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, encontramos más a Jesús, ¿sí? A veces si lo leemos únicamente, pues por leerlo, pues no vamos a comprender, ¿verdad? Pero ya sabiendo o ya estando en el entendido de que Dios desde el antiguo pacto está revelando a Jesús, está revelando el plan que Él tenía para salvarnos, el plan que tenía para su iglesia, para formar su iglesia. Entonces esto cobra otro sentido, ¿sí? En el texto de Juan 6, les repito, me fui rápido porque prácticamente todo el capítulo 6 nos habla de esto, del pan. Si usted lo vuelve a leer en su casa con calma, se dará cuenta cómo en la mesa podemos ver claramente apuntando al sacrificio de Jesús, ¿sí? Claramente en el pan y en la ofrenda de libación, como la sangre derramada, ¿sí? Por eso Jesús, en el texto que leímos de Mateo, dice, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, ¿sí? Del nuevo pacto, porque hablando del tabernáculo al inicio, si recuerdan, hubo un primer pacto que se hizo con el pueblo, y a través de Jesús tenemos ya el nuevo pacto, ¿sí? Ahí le vamos a dejar, mis hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a orar para despedirnos, y si Dios permite, el próximo jueves vamos a continuar en el lugar santo. Es la última pieza del lugar santo, el altar de incienso es la última pieza, y en 15 días llegamos al lugar santísimo, que es ya de las últimas enseñanzas, ¿sí? Al lugar santísimo con el arca del pacto. No se lo pierdan, hermano. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos das. Gracias, Señor, te damos porque tú te muestras, Señor, en tu palabra. Te haces presente, Padre, en cada texto que leemos, Señor. Gracias por el sacrificio de Jesús, porque sin él, Señor, no pudiéramos entender nada de los misterios de tu palabra. Gracias te damos y te rogamos, Señor, ahora que tu palabra haga eco en nuestros corazones, Señor, y que podamos no solo escucharla, Señor, sino también vivirla. Quédate con nosotros, bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, el Señor les bendiga.